Sí, doctora, muchas gracias. Y si me pudieran habilitar también la plataforma para poder subir mi presentación, de favor. Muy Claro buenas. que, claro que sí, maestro. Les compartí que sería cuestión nada más de ponernos de acuerdo con usted si la clase pudiera iniciar 7:30 para que concluyera a las 9:30, respetándoseles las 2 horas que se les ofrecieron del diplomado, si no hay ningún problema por parte de usted. No, de mi parte ningún problema, al contrario, a mí sí me ayudarían mucho que fuera 7:30, pero también quedo a lo que los compañeros amablemente nos quieran decir. Me parece que ya está habilitado, maestro. Quedo en reserva de los comentarios del chat para que no perdamos más del tiempo, por favor. Sí, claro que sí, no está habilitado, A ver, todavía. permítame, Pero maestro. de todos modos, damos inicio, estimados amigos, a esta que sería, pues ya propiamente la primera sesión de manera formal de nuestro diplomado, habiendo ya tenido nosotros algunas pláticas introductorias, sobre todo por la necesidad, por definir, por conceptualizar qué es el derecho inmobiliario e ir definiendo nosotros diversas herramientas que se van a presentar en nuestra práctica cotidiana. Este diplomado, como ya lo hemos venido señalando, tiene varios propósitos fundamentales. El primero de ellos, pues, es el ir viendo, el ir tomando aspectos relevantes de nuestra práctica cotidiana, ir obteniendo las herramientas correspondientes, como es en este caso el manejo del derecho registral, todos los trámites ante registro público de la propiedad, el tema catastral, el tema del cobro de contribuciones, etcétera, etcétera. Y una parte más específica, que es a donde nos vamos a detener más en esta parte del diplomado, es referente a la práctica cotidiana, por lo que hace a la elaboración de diversos instrumentos, de diversos documentos en materia legal. Aquí nosotros ya en diversos diplomados que hemos estado impartiendo, pues hemos tenido una asistencia muy nutrida. Y sobre todo aquí lo interesante es que tanto han ingresado amigos brokers, amigos profesionales inmobiliarios, como también amigos abogados. Y aquí precisamente la idea es ir trabajando en la elaboración de diversos documentos, como son contratos, como son convenios, pólizas jurídicas, el análisis de lo que es un contrato, etcétera, etcétera, para ir teniendo nosotros la herramienta correspondiente, de tal forma que pueda ser fácil para todos nuestros amigos. Y poníamos un ejemplo la sesión anterior, basándonos en lo siguiente. Hace muchos años, cuando no había tanta tecnología, era muy fácil ir a las papelerías y pedir que nos vendieran un contrato de arrendamiento, incluso un contrato de compraventa de bienes inmuebles. Y había personas que se regían o que se manejaban por ese tipo de formatitos, que en la mayoría de los casos estaban basados o estaban fundados en leyes obsoletas, o peor aún, pues dejaban de abarcar diversas situaciones que resultan trascendentales en el tema de los contratos. Por otra parte, también cambia con la tecnología. Hoy a lo mejor pudiera ser muy fácil para nosotros el bajar contratos de Internet, pero nos seguimos nosotros enfrentando a diversas problemáticas. Pongo un caso concreto antes ya de empezar a desarrollar el tema para tratar de entender, entrar en materia y entender a dónde vamos. Oye, me decía una vez uno de los alumnos, fíjate que necesito hacer un contrato de arrendamiento, entonces, pues yo ya tengo un formato de contrato de arrendamiento, que es el que he venido manejando siempre.
Lo he realizado en todas las ocasiones para personas físicas. Entonces ahora quien quiere tomar en arrendamiento el inmueble que yo estoy promoviendo es una persona moral. Ahí cómo se le hace. Entonces le dije, ya no podemos trabajar con el formato que vienes elaborando. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de un nuevo contrato en donde en el capítulo de declaraciones nos vamos a referir a la constitución de esa persona moral, llámese sociedad civil, asociación civil, sociedad mercantil, cualquier tipo de persona moral. Vamos a tener que hacer referencia a su acto de constitución y de igual forma a los datos del apoderado o representante legal que será quien firme a nombre de esa persona moral. Entonces, ya ahí tenemos uno de los tantos casos donde no podemos nosotros trabajar bajo formatos, trabajar bajo machotes, sino que hay situaciones muy concretas donde vamos a tener que elaborar el contrato paso a paso, atendiendo a las exigencias del caso concreto. Llámese contrato de compra-venta, llámese contrato de arrendamiento, llámese contrato de comodato, llámese contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, llámese contrato de uso, contrato de usufructo, contrato de habitación y una diversa gama de contratos que vamos a ir revisando. Y un último punto que también destaco nuevamente es la parte del compliance, traducida al castellano como el cumplimiento normativo. Vamos a ver en su momento, pues todo lo referente a esa parte, a esa debida diligencia, trámites notariales, trámites catastrales, el tema de licencias que se obtienen ante la administración pública, toda esa parte la vamos a ver también. No falta de repente algún cliente que, oiga, es que yo en mi casa construí en la parte frontal un cuarto y la idea, pues era abrir ahí una accesoria comercial. Mal le estaba abriendo cuando me llega inmediatamente una orden de clausura. Oiga, me dice la persona, ¿qué no se supone que yo en mi casa soy libre de hacer lo que quiera? Yo le respondí, tiene usted toda la razón, usted en su casa es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando lo haga dentro de un marco legal, dentro de un marco normativo. Y resulta ser que la colonia en donde usted vive, donde está su casa, en la cual mandó construir ese cuarto adicional, tiene un uso de suelo habitacional exclusivamente. No se contempla como tal un uso de suelo comercial y por lo tanto no puede abrir usted su accesoria. Hecho entonces este comentario, estimados amigos, a manera de preámbulo, vamos a ir entonces revisando algunos primeros puntos ya de lo que es este primer tema que se refiere a la teoría del contrato y donde en concreto pues vamos a ver nosotros una primera parte, una aproximación de lo que son los contratos civiles. Por eso, bueno, hoy hablamos de contratos civiles en su primera parte y ya en la siguiente sesión hablaremos también de estos contratos civiles ya de forma más específica, revisando algunos tipos de contratos en especial. Necesariamente nosotros tenemos que partir de este esquema. En toda obligación de carácter jurídico civil, vamos a encontrar sujetos y objeto. Sujetos que en este caso va a ser acreedor y deudor. Y el objeto que es precisamente el vínculo que recepta la voluntad de estas personas y que quedará satisfecha una vez que se realiza la satisfacción por parte del deudor en favor del acreedor. Lo comento de manera muy general. Vamos a desglosarlo poco a poco. Yo sé que ustedes podrían decirme, oye,
Pero a ver, si vamos a ver un contrato de compraventa, por ejemplo, contrato de compraventa de inmuebles, pues no estaríamos hablando propiamente de un acreedor ni de un deudor. Estamos hablando en todo caso de parte vendedora y de parte compradora. Totalmente de acuerdo. Son los sujetos. ¿Existe un vínculo entre ellos? Sí, que en este caso se concreta a través de un contrato, en el cual ambas partes adquieren determinadas obligaciones y a partir del cumplimiento o satisfacción de esas obligaciones es que surgirán los derechos correspondientes. Oiga, nos dice el cliente, yo ya pagué el valor del inmueble, lo hice en tiempo y forma y tengo desde luego la forma de acreditarlo, la manera de acreditarlo. Es la parte vendedora quien se ha abstenido de hacerme la entrega virtual y material del inmueble. Es él quien ha incumplido, soy yo quien cumplí. Bien, el planteamiento es el mismo que tenemos aquí en el diagrama. Yo como parte compradora estoy en mi derecho de que se me haga la entrega virtual y material del bien. Estoy en el derecho de que se eleve escritura pública el contrato de compraventa por el cual se está adquiriendo el bien. Entonces ahí, en la medida que yo cumpla con mis obligaciones, estaré en posibilidad de exigir mis derechos. Si nos fuéramos al caso contrario, yo vendedor entregué en tiempo y forma el inmueble y es la parte compradora quien se ha abstenido de realizar el pago en la forma y términos estipulados, soy entonces yo como vendedor quien tiene el derecho de exigir ese pago o bien de rescindir la obligación y solicitar la devolución del bien. Lo vamos a ir comentando. Entonces, tenemos aquí sujetos, acreedor, deudor en lo general, vendedor, comprador, arrendador, arrendatario, mutuante, mutuatario, comodante, comodatario, en fin, dependiendo del tipo de contrato. Y tenemos el objeto que se concreta a través de ese contrato. Establecemos un vínculo entre las partes a través del objeto, que es el propósito por el cual se están obligando las partes, por el cual están creando consecuencias de derecho. ¿Cuáles son estas consecuencias de derecho? Podemos nosotros crear derechos y obligaciones, si hablamos de dos o más sujetos, derechos y obligaciones para estos sujetos. Podemos hablar de transmitir derechos y obligaciones, de modificar derechos y obligaciones y por último de extinguir derechos y obligaciones. Son 4 las consecuencias jurídicas que produce el acto jurídico. La primera, crear; la segunda, transmitir; la tercera, modificar; y la cuarta, extinguir derechos y obligaciones. A nivel general, son nuestras 4 consecuencias. De manera específica, cuando hablamos nosotros de la manifestación de la voluntad de 2 o más personas para crear o transmitir derechos y obligaciones, estaremos hablando propiamente del contrato. Y cuando hablamos de esa manifestación de 2 o más voluntades para modificar o extinguir derechos y obligaciones, estaremos refiriéndonos al convenio. Vámonos poco a poco, porque como comento, aquí la idea es que esto nos quede perfectamente claro a todos nosotros. Caminando por la calle y sin yo esperarlo, ahí veo que hay un inmueble con un letrero que dice se vende. A primera vista me interesa, me acerco, escucho las condiciones de venta, estoy de acuerdo con todo y entonces celebramos un contrato de compraventa.
estamos creando derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones que antes no existían para ninguna de las partes. A lo mejor, y en una situación hasta muy extrema, el mismo día estaríamos firmando. Sé que suena ilógico, pero bueno, tratemos de entender aquí el ejemplo que es muy simple. Entonces, estoy creando lo que no existía. Transmitir derechos y obligaciones, que sería la segunda consecuencia jurídica y que también da lugar al surgimiento del contrato. Cuando se adquiere un traspaso de crédito inmobiliario, en realidad se están transmitiendo derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones del acreedor hipotecario frente al deudor hipotecario. Va a haber en este caso una sustitución de deudor hipotecario. Se están transmitiendo derechos y obligaciones. Hay una obligación vigente. Pensemos en ese crédito hipotecario que nos permitió adquirir el bien. Y entonces se transmite el derecho del deudor, del acreedor hipotecario, perdón, a seguir cobrando, su obligación de liberar el gravamen una vez que se termine de pagar, la obligación del nuevo deudor hipotecario de seguir pagando y su derecho de obtener la libertad del gravamen una vez que se haya cumplido con el último de los pagos pactados. Ahí entonces, en ambos casos, hay contrato. El de compraventa, en el primer ejemplo, y en el segundo ejemplo hablamos nosotros de un traspaso. Se están transmitiendo derechos y obligaciones. ¿Qué sucede con el convenio? Que a lo mejor esto pudiera traer un poquito de confusión. El convenio, en un estricto sentido, nos habla de modificar o de extinguir derechos y obligaciones. ¿Qué pasaría si en este mismo caso que estoy planteando se celebró, además del contrato de compra-venta de un inmueble, un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria con una institución financiera, una de las instituciones financieras autorizados por el Sistema Financiero Nacional, un banco o cualquier institución financiera, ¿no? No se va a traspasar el bien, pero lo que queremos nosotros, sigo en ejemplos, todo esto es a manera de ejemplos, tratando de dejarlo lo más claro posible. Me acerco yo como deudor hipotecario, me acerco yo como comprador que tuve que gravar el inmueble para obtener el crédito correspondiente y poder pagarlo. Me acerco con mi acreedor hipotecario a decirle, oiga, ¿me puede reestructurar la forma de pago, el monto de los pagos? Fíjese que cambié de trabajo, ya no percibo los mismos ingresos. Mis ingresos bajaron, pero yo sigo en mi interés de conservar el bien. ¿Qué tanto pudiéramos nosotros reestructurar el crédito? ¿Me puede dar tiempo? ¿Cómo le podemos hacer? Si se hace, por ejemplo, esa modificación en el monto del pago, en la forma de pago, estamos hablando de una modificación de derechos y obligaciones. Fíjense cómo se relaciona esto. El contrato que celebramos con el banco, voy a utilizar el término banco de manera general, ese sigue, contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria. Lo mismo que sigue también el contrato de compraventa. Lo que vamos a hacer es un convenio modificatorio de ciertas cláusulas de ese contrato de mutuo con interés para modificar a lo mejor el plazo en que debe de cumplirse la obligación, en que se va a modificar a lo mejor también el monto de las mensualidades y el número de mensualidades, y donde a lo mejor se hace alguna quita o reestructuración de intereses o de penalizaciones. Ese sería un convenio modificatorio. Ese convenio va asociado al contrato. Estamos hablando de un contrato que subsiste
el contrato de mutuo con interés, y además del convenio que nos permitió modificar ciertas obligaciones. El objeto del contrato sigue siendo el mismo. Se modificó el plazo y el monto. Bien. El convenio para extinguir derechos y obligaciones. Fíjense qué importante puede ser esto, por ejemplo, en materia de arrendamiento inmobiliario. Cometemos un error, sobre todo como arrendatarios. Oiga, exactamente el día 7 de noviembre, dentro de un mes, vence nuestro contrato. Yo ya no estoy interesado en renovarlo. Le voy a devolver, señor arrendador, el inmueble en materia del arrendamiento. Estamos al corriente en rentas, estamos al corriente en el pago de servicios y contribuciones, y usted mismo se ha dado cuenta el estado de conservación del bien, que es bueno. Ok, manifiesta su conformidad el arrendador. Ese día llega a su término, ese día se hace la entrega del bien. Se recibe el bien sin ningún problema, pero siempre sería importante hacer un convenio de extinción de derechos y obligaciones por el cual la parte arrendadora se da por recibida su entera satisfacción del inmueble en materia del arrendamiento, y por ello otorga en favor de la parte arrendataria el más amplio finiquito que en derecho corresponda, no reservándose ningún tipo de derecho o acción en contra de ese arrendatario. Sería una manera correcta de terminar las cosas. Es perfectamente válido. Convenio de terminación de contrato. El contrato cumplió con su objeto, ambas partes lo dan por concluido a su entera satisfacción y ninguno se reserva acción legal respecto del otro. Entonces, aquí ya distinguimos el contrato que solamente abarca la creación o la transmisión de derechos y obligaciones, y el convenio, que nos habla de modificar o, en su caso, de extinguir derechos y obligaciones. Bien, estimados amigos, todo esto lo vamos a seguir desglosando poco a poco. Si ahorita no nos va quedando claro, vamos a irlo revisando en sesiones posteriores. Esto es apenas una teoría del contrato, una plática introductoria ya respecto de este tema. Como lo señalábamos a partir del diagrama que presentamos al principio, hay dos sujetos, acreedor y deudor. A ver, yo sé que en la compraventa es vendedor o comprador, que en el arrendamiento es arrendador y arrendatario, que en el comodato es comodante y comodatario, y en cada contrato reciben un nombre especial. Lo cierto es que el acreedor, en términos generales, es quien tiene a su favor un derecho y el deudor quien tiene a su cargo una obligación. Son los sujetos independientemente del tipo de obligación que se haya pactado. Y de ahí hablamos nosotros del objeto. El objeto por el cual estamos celebrando un contrato. Este contrato puede tener por objeto un dar, un hacer o un no hacer. Cualquiera de estos es posible. A ver, ¿cuál sería, por ejemplo, un contrato en donde exista una obligación de dar? Tanto la compra-venta como el arrendamiento contienen o su objeto consiste en una obligación de dar. En la compraventa, el vendedor se obliga a entregar el bien a cambio de recibir el pago de una suma de dinero. A contrario sensu, el comprador adquiere la obligación de cubrir una determinada suma en cierto tiempo y el derecho a recibir el bien. Lo mismo en el arrendamiento, entregar el uso y disfrute temporal del bien. Es la obligación de dar del arrendador
y la obligación de dar del arrendatario es pagar por ese uso y disfrute un precio cierto y en dinero. Son las más comunes las obligaciones de hacer, de dar. Hay obligaciones de hacer, hay obligaciones de no hacer. Un ejemplo de una obligación de hacer, y lo vamos a comentar porque es parte precisamente de ese panorama que vamos a revisar del derecho inmobiliario, es, por ejemplo, el contrato de obra a precio alzado. Esos famosos contratos que hoy se denominan llave en mano y que nos permiten, en este caso, adquirir un bien o llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, no sé. ¿Por qué el contrato de obra a precio alzado es una obligación de hacer? Ahí el objeto es muy claro. Al contratista, que es el ingeniero, el arquitecto, se le contrata para realizar una obra, realizarla, modificarla, en fin. Es una obligación de hacer. Y el beneficiario pagará por esa obra la cantidad que se haya estipulado de acuerdo a la forma de pago que se haya señalado, si es por estimaciones, por avance de obra, a cierto plazo, todo ello. Igual el contrato de prestación de servicios profesionales contiene una obligación de hacer. Más difícil hablar del tema de obligaciones de no hacer o de abstención. Más adelante, cuando hablemos de los interdictos, vamos a hablar del interdicto de obra nueva y del interdicto de obra peligrosa, donde la obligación es de no hacer, no interferir, no llevar a cabo una determinada construcción que pudiera afectar a mi vecino. Lo vamos a ver en su momento. Sujetos, objeto. Sujetos, dos o más personas. Acreedor, deudor en términos generales. Y ya de manera específica, en cada contrato, la denominación que nuestro Código Civil dé a los sujetos que intervienen en esa obligación. Insisto, vendedor-comprador en la compraventa, arrendador-arrendatario en el arrendamiento, acreedor hipotecario, deudor hipotecario en el de hipoteca, mutuante en el de mutuo, lo mismo que el mutuatario, y así ya de manera específica. Estos sujetos adquieren cargas recíprocas, obligaciones. A partir o en la medida en que cumplan con esas obligaciones, podrán exigir sus derechos. Yo estoy en posición como comprador de exigir la entrega del bien a partir del cumplimiento de mi obligación de pago en tiempo y en forma. En sentido contrario, yo vendedor estoy en posición de poder reclamar el pago una vez que entregué el inmueble en tiempo y en forma. Ahí veamos cómo entonces esas cargas son recíprocas. Y es importante para yo poder exigir un derecho, demostrar, acreditar que cumplí con la carga que me fue impuesta, con la carga que adquirí precisamente a partir de ese acuerdo de voluntades. Sigámoslo comentando poco a poquito. Bien, las obligaciones a nivel civil es una parte del derecho civil. Van a tener diversas fuentes, es decir, de dónde surge esa relación que venimos comentando nosotros. La relación acreedor-deudor a partir de un objeto. La fuente principal, no la única, son los contratos. Los contratos son fuentes de obligaciones. Tenemos el caso de la declaración unilateral de voluntad. No la explico todavía. Es una forma, es una fuente de obligación. El enriquecimiento ilícito, lo vamos a ver en su momento, porque da lugar a que una persona pueda exigir el cumplimiento de una obligación por parte de otro.
la gestión de negocios, que también se verá, las obligaciones que nacen de los actos ilícitos y desde luego el riesgo profesional. Ahorita simplemente las enumero, no quisiera abundar todavía, sería confuso si abundamos ahorita en ello, pero destaquemos sobre todo y en primer lugar como nuestra principal fuente, en este caso, de obligaciones, pues precisamente lo que es el contrato, que ya decíamos nosotros, es un acuerdo de dos o más voluntades por el cual se crean o se transmiten derechos y obligaciones. Va a ser entonces ahorita, pues, nuestra principal fuente. Las vamos a ir viendo todas poco a poco. ¿Qué definición legal nos da el Código Civil respecto del contrato? Antes de revisar este artículo 1793, aclaro esto. Los artículos que vamos a ir leyendo tienen que ver o son del Código Civil Federal o bien del Código Civil para la Ciudad de México, simplemente tomándolos como base. Sé que ustedes, muchos de ustedes, estimados amigos, no todos, nos visitan de algunos otros lugares de la República, de otras entidades federativas. Yo mismo, su servidor, no radico ni en la Ciudad de México ni en el Estado de México, radico en el Estado de Nuevo León. Sin embargo, por conveniencia de todos, pues partamos del Código Civil Federal y del Código Civil para la Ciudad de México para tratar de establecer reglas comunes en todo esto que vamos a seguir comentando. Por una parte ello y por otra parte, antes de dar lectura a este artículo, bueno, yo creo que resulta notorio, ¿no? Que ahorita mi estado de salud no es precisamente el mejor, ya me está costando un poquito de trabajo hablar. De hecho, el motivo del retraso ahorita en llegar fue precisamente por visita al médico, pero aquí estamos y con mucho gusto. Trataré de administrar la voz hasta el final de la plática. Nos dice este artículo 1793 del Código Civil para la Ciudad de México. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. ¿Sí? Nada más dos consecuencias, producir o transferir derechos y obligaciones. Contrato, por lo tanto, es el acuerdo de dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Quedémonos nosotros con esta parte, con este segundo comentario que aquí nosotros estamos destacando, ¿no? Yo creo que no nos presenta ningún tipo de problema. Contrato, por lo tanto, es el acuerdo de dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. A esas dos o más personas ya las habíamos llamado sujetos y el objeto por el cual se ponen de acuerdo estos sujetos será producir o transferir derechos y obligaciones. Si es un contrato de compra-venta, se están produciendo, se están creando derechos y obligaciones. Si es, en este caso, un contrato de traspaso, se están transfiriendo derechos y obligaciones. Esto entonces se vuelve un concepto sumamente sencillo. ¿Qué necesitamos entonces para ello? Pues necesariamente que exista la voluntad de esos sujetos para producir o para transferir esos derechos y obligaciones siempre y cuando ese objeto sea permitido de manera legal. Sigamos en el comentario. Todo contrato, como acto jurídico que es, va a constar o se va a formar tanto de elementos de existencia
como de requisitos de validez. Hay elementos de existencia, hay requisitos de validez. Bien, vamos a señalarlos ahorita y después vamos a explicar la diferencia que se presenta entre estos elementos de existencia y lo que serán sus requisitos de validez. El artículo 1794 del mismo Código Civil nos dice: para la existencia del contrato se requiere, en primerísimo lugar, el consentimiento. Consentimiento o voluntad. Segundo, el objeto. El objeto que pueda ser materia del contrato. Entonces ahí, ¿quiénes expresan el consentimiento? Los sujetos. ¿Qué es el objeto? El objeto, pues, es precisamente el propósito por el cual están celebrando ese contrato. Son entonces estos los principales elementos de existencia. Recordemos, abundemos, mejor dicho, en lo que es el consentimiento. Consentimiento o voluntad. Consiste en que los contratantes deben de emitir una declaración de voluntad para celebrar el acto. Esto es que se pongan de acuerdo. Es decir, un concierto de voluntades. En este caso concurren, se da ese concierto de voluntades. Llegaron a un acuerdo, ya hay puntos de acuerdo. Entonces aquí, ponerse de acuerdo. Este consentimiento, esta voluntad, este acuerdo, se puede presentar de dos formas. Podemos hablar de un consentimiento expreso y de un consentimiento tácito. El consentimiento expreso, cuando se manifiesta, ya sea de manera verbal, preferentemente por escrito o por cualquier otro signo inequívoco. Hay forma de acreditar que las partes se obligaron a ello. Profesor. Sí. Perdón, profesor, ¿puedo hacer una pregunta relacionada a contrato expreso? Sí, claro. O sea, que es pertinente con lo que está diciendo, ¿eh? No puede que no. Oiga, a mí me encanta, a lo mejor, así mientras usted da la parte teórica, a veces se da que nosotros podemos plantear una duda, ¿no? En este caso, es padrísimo el identificar este contrato expreso porque dice que por escrito, ¿no? Y por signos inequívocos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una duda de un caso. Fíjese que hay un contrato de compraventa. En este caso, el banco está participando. Entonces uno diría, no, pues fue con notario, fue una institución bancaria. Wow, es un contrato pues así como que súper transparente, súper perfecto, ¿no? Sí. Sin embargo, estamos en la Ciudad de México, o no en la ciudad, en México país, y pasan cosas que hacemos nosotros un poco extrañas, como por ejemplo, pagar un crédito y nunca pedir la liquidación, o sea, nunca cerrar ese crédito. O sea, ese contrato queda como que sí, pero a la vez como que no. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo tengo un caso de una compañera que es relacionado a este contrato, que sus papás compraron un departamento en la unidad John F. Kennedy, de acá de la Ciudad de México, y lo compraron con el banco mexicano Somex. Pero pues el banco mexicano, perdón que le interrumpa, no sea malita, para que no pierda el hilo el maestro y al final hacemos ese tipo de preguntas, si pudiera ser tan amable. Bueno, muy bien. Le agradezco la comprensión. Gracias, disculpe. Claro que sí, con muchísimo gusto lo comentamos ya en la parte final de nuestra plática. Precisamente, sí. Me disculpe, profesor, eso quería decir, perdón. Sí, gracias. Bien, lo vamos a ver desde luego porque son temas importantes, cómo concluir los contratos. Por eso se tocaba el tema del convenio por el cual se da por cumplido un determinado contrato. Lo abordamos con muchísimo gusto, ¿no?
A ver, no es que haya un contrato expreso. A ver, aquí yo sí quisiera aclarar esta parte. Hablo del consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o puede ser tácito. Expreso cuando este se da por signos inequívocos. Lo principal sería un contrato por escrito. Esto es signo inequívoco. Puede ser un acuerdo de voluntades de manera verbal, cuando hay forma de demostrar que efectivamente ambas partes se obligaron a determinados hechos. En cambio, se presenta el consentimiento tácito cuando éste resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlos, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba de manifestarse expresamente. Hay ciertos casos, en realidad son pocos, donde pudiera aplicar aquello de que el que calla otorga. Tiene que haber un consentimiento expreso, manifiesto, que no nos deje lugar a dudas. Hay, sin embargo, ciertas situaciones donde pudiéramos hablar de un consentimiento tácito, pero donde quedaría sujeto a demostrar cuáles son las obligaciones que adquirieron las partes en el mismo. Lo vamos a ir revisando. El objeto, y ahorita vamos a volver a asociar voluntad o consentimiento con el objeto. El artículo 1824 del Código Civil nos dice, son objeto del contrato la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. En la compraventa ya destacábamos, la obligación de dar es por parte del vendedor la entrega del bien y por parte del comprador el pago. En el arrendamiento, la obligación del arrendador es entregar el uso y disfrute temporal del bien y la del arrendatario el de pagar por ese uso y disfrute una renta. Pero también hablábamos de que hay obligaciones de hacer y de no hacer. Poníamos en las obligaciones de hacer el contrato de obra a precio alzado. ¿A qué se obliga el contratista? A edificar un bien. ¿A qué se obliga, en este caso, el beneficiario a pagar por ese trabajo? Lo mismo si contratáramos a un contador público, un analista financiero, a cualquier persona bajo la figura del contrato de prestación de servicios profesionales. Bríndame tu conocimiento, bríndame tu asesoría y yo me obligo a pagar por ese conocimiento, por esa asesoría que me estás brindando. Entonces, las obligaciones son de dar, de hacer o de no hacer. Ahorita no abundo mucho en las de no hacer para no crear una confusión. Abundando en este objeto, el artículo 1825 nos dice, la cosa objeto del contrato debe primero existir en la naturaleza, ser determinada o ser determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros vender terrenos en la luna. O no podemos vender, bueno, aquí sí pudiera aplicar en materia inmobiliaria un desarrollo que está por edificarse, ya hay un master plan, ya se está haciendo una preventa a partir de planos, a partir de la maqueta, a partir de todo aquello que nos exige la Procuraduría Federal del Consumidor. Y en este caso, pues hablamos de un bien que aunque no existe físicamente, es determinable. Es un conjunto de 100 casas, cada una de ellas de 2 plantas, de 3 recámaras, 1,5 baños, un lugar de estacionamiento, una azotehuela, en fin, es determinable. Estar en el comercio, el objeto por el cual estamos contratando debe estar en el comercio. Puede ser un bien, la adquisición de un bien, la renta, el uso de un bien, o puede ser en este caso un servicio. Entonces, hablamos de bienes, hablamos de servicios y debe estar necesariamente en el comercio, existir en la naturaleza
estar determinado de una vez o ser determinable, por ejemplo, en base a este caso que estoy señalando, un master plan que ya existe, ya hay una licencia de construcción, ya hay un uso de suelo, ya se puede lanzar esa oferta al público, ya hay una oficina de venta, sabemos nosotros que en esas oficinas de venta, Profeco obliga a que estén los planos a disposición de los posibles compradores y que haya también una maqueta. Lo vamos a ver en su momento, cómo se lleva a cabo, cómo preparar todo ese escenario. Aquí hablamos ahorita de lo que es el objeto del contrato. Y el artículo 1827 nos dice, el hecho positivo o negativo objeto del contrato debe ser posible, debe ser lícito. Vender terrenos en la luna no es posible, puesto que el ser humano pues nunca ha llegado a la luna, nunca ha estado en la luna, entonces no sería posible realizar esa venta. Sé que ustedes me dirán, oye, qué atrasado estás de noticias, ¿qué no sabes que en 1969, a bordo del Apolo 9, Neil Armstrong y Michael Collins viajaron a la luna y el primero de los mencionados pisó la luna? Yo lo pongo en duda, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Posible que se pueda concretar dentro de una realidad material, lícito. En este caso, que ese objeto se pueda materializar, se pueda realizar conforme a la ley. Normalmente, bueno, muchas veces sucede esto que quisiera yo aclarar. El que hablemos de un fin lícito, de un fin legal, o del contrario, que sería algo ilícito, no necesariamente va asociado a conductas de carácter delictivo. Lo quiero dejar muy en claro. Es que ilícito nos suena como a delito, como que va a haber cárcel y empezamos a echar a volar nuestra imaginación, ¿no? Si yo, por ejemplo, y por eso puse ese primer ejemplo al inicio de la plática, pretendo abrir un giro comercial en una colonia donde no está autorizado el uso de suelo comercial, el objeto no es lícito, es contrario a la ley. Oye, pero eso no es un delito. De acuerdo, no es un delito, simplemente es contrario a la ley y no se nos puede otorgar una licencia de uso de suelo por no estar permitido ese uso de suelo, precisamente. Oye, en mi colonia sí hay uso de suelo comercial, pero ¿qué crees? En cuanto abrí mi tiendita y que la gente vio a mis refrigeradores llenos de cerveza, me clausuraron. Yo no sabía que necesitaba licencia especial para vender cerveza. Ah, bueno, mientras no se cuente con una licencia, si yo intento vender cerveza, pues es algo ilícito, ¿no? Por ello, entonces, es que este objeto debe ser posible, es decir, poder concretarse o realizarse materialmente. Igualmente debe ser lícito, o sea, el mismo no debe ser contrario a la norma, ya sea por ser contrariamente a derecho desde su planteamiento. Pensemos, por ejemplo, si hubiera un contrato de suministro de estupefacientes, por ejemplo, o ser contrario a derecho en alguna de sus partes. Por ejemplo, contrato de mutuo o préstamo de dinero, el mismo es lícito. La ley permite este contrato, el contrato de mutuo con interés, que es el contrato de préstamo. Pero si se estipula el pago de un interés mensual del 20%, por ejemplo, su fin dejaría de ser lícito. ¿Por qué? Porque ese interés ya es desproporcional, ya es un interés de usura, ya estaríamos aquí incluso ahí sí tipificando una conducta delictiva. Veamos entonces qué es lo que sí se puede hacer, veamos qué es lo que no se puede hacer. En otros seminarios, por ejemplo,
he externado, y sé quién estará en contra de lo que voy a decir, mi gran afición por la fiesta brava, por la fiesta de los toros. Incluso en mis juventudes allá, pero muy lejanas, pues hasta el intento hice, ¿no? Por pretender ser torero, ¿no? Obviamente intento que a la segunda o tercera revolcada, pues quedó en una mera ilusión. La fiesta de los toros existe gracias a que hay empresas taurinas, que son las que desarrollan las corridas de toros. Pues ahora, con todo el problema que hubo con la Plaza México, no puede haber corridas de toros en la Ciudad de México si es que se mata al toro, si es que quisiéramos seguir todas las partes de la lidia. Prohibición que existe en Coahuila, prohibición que existe en Morelos, prohibición que existe en Guerrero. Son los estados que prohibieron esa fiesta. Oye, pero es que, por ejemplo, en el Estado de México ahí sí es posible. Se va uno a la feria de Texcoco y ahí se sacía la sed de corridas, ¿sí? Entonces, o sea, en este caso, el fin lícito es que sea permitido por la ley y no necesariamente tiene que estar asociado o no a temas delictivos, ¿no? Un interés del 20% mensual es de usura y ese sí puede generar el que se determine una conducta delictiva. Y un tercer elemento de existencia de los contratos es la solemnidad. Aquí también quisiera yo aclarar esto. El consentimiento o voluntad tiene que existir en todos los contratos. Primer elemento. El objeto tiene que existir en todos los contratos. Segundo elemento. La solemnidad es un tercer elemento que ha sido muchas veces cuestionado. ¿Por qué? Hay quien sí lo considera un elemento de existencia del acto jurídico, hay quien de plano no lo considera así. Vamos a avanzarle tantito y ahorita vamos a explicar qué es esto de la solemnidad y por qué, a diferencia del consentimiento y del objeto, en algunos contratos sí debe haber solemnidad y hay otros contratos donde no se exige esa solemnidad. A los elementos anteriormente señalados en ocasiones se agrega un elemento más denominado la solemnidad. Ya desde aquí. En ocasiones se agrega un elemento más, denominado la solemnidad. La manera de realizar el acto es un elemento constitutivo del mismo. Si esa forma ritual de celebración falta, el acto no llega a existir. Por lo tanto, el acto denominado solemnidad es necesario para la creación de un contrato civil. Aquí vamos a decir más propiamente el elemento denominado solemnidad. En algunos casos es necesario para la creación de un contrato civil. La diferencia entre matrimonio y concubinato es la solemnidad. En el contrato se ratificó esa voluntad de unirse en matrimonio con la persona ante un oficial del registro civil. El acto quedó investido de solemnidad. En el concubinato hay consentimiento, los dos están de acuerdo, viven juntos. Hay objeto. Ese objeto es crear una comunidad de vida total y permanente basada en la cohabitación y en la ayuda mutua. Pero no hay solemnidad, no se casaron, simplemente viven juntos. Ambos son actos jurídicos. El concubinato como tal no exige una solemnidad, el matrimonio sí. Y es uno de tantos ejemplos que vamos a ir desarrollando nosotros. Bien. Entonces el contrato tiene dos elementos de existencia infaltables. El consentimiento o voluntad es el primero y el objeto. Eso siempre tiene que presentarse.
La solemnidad, que es exigida solo para cierto tipo de contratos. La venta de bienes inmuebles es un contrato que debe celebrarse por escrito y ante fedatario público. Es decir, es un acto que tenemos que investir de solemnidad. ¿Para qué? Para que entonces, ratificando nuestra voluntad ante ese notario público, se pueda tirar la escritura correspondiente, inscribir esta en el registro público de la propiedad y así entonces que ese acto jurídico por el cual estoy comprando una casa surta los efectos legales correspondientes. Oye, yo sé que podría surgir aquí la pregunta. Fíjate que yo compré por ahí una casita. Nada más tengo el contrato privado de compraventa. El vendedor nunca se negó a escriturar. Yo fui el que le pedí que no fuéramos a escriturar porque ya no tenía dinero. ¿Qué tanto me sirve ese contrato? Ese contrato nos permite demandar el otorgamiento y firma de escritura si no nos quiere otorgar dicha firma quien nos vendió. Pero no me permite vender el bien. ¿Por qué? Porque no hay solemnidad, no aparezco yo como propietario en el registro público de la propiedad. En cambio, si yo vendo un bien mueble, no necesariamente se exige solemnidad, basta con el acuerdo de voluntades. Entonces, toda esa parte la vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita entonces, el contrato cuenta invariablemente con dos elementos de existencia que son el consentimiento y el objeto, y en algunos casos con un tercer elemento de existencia que se llama solemnidad. Asimismo, todo contrato va a contar con requisitos de validez. Estos van a ser 4 y van a ser siempre, a diferencia de los elementos de existencia. Así tenemos otro elemento que la ley establece respecto de los contratos, es el relacionado con la validez del mismo. Antes de revisar los elementos de validez o requisitos de validez, es preciso señalar en términos del artículo 1795 las condiciones que conducen a la invalidez de un contrato. Vamos a ver estas condiciones de invalidez para entonces inferir nosotros cuáles son las condiciones que le dan validez a este contrato. Perdón, un momentito. Un contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. Quiero hacer este primer comentario con todo respeto. Y me incluyo yo dentro del comentario porque ya es en un muy breve tiempo que pues yo también oficialmente ya formaré parte de de ser adulto mayor, ¿no? Bien. Aquí el riesgo que hay en adultos mayores y bajo ciertas circunstancias, no quiero decir que sea una regla, es que el Señor se veía coherente en su relato, el Señor se veía ubicado en tiempo y espacio, y ahora me quieren demandar la nulidad del contrato diciendo que el Señor no estaba en plenitud de facultades mentales cuando vendió. Aquí el problema es que eso sí puede dar lugar a un juicio. Sí, una persona afectada es que a mí ya me había vendido antes. O yo soy hijo de esa persona y el Señor no estaba en sus cabales cuando vendió la casa. O fíjense también por qué situación. Hablábamos de personas morales al inicio de la plática. Bien, ¿qué pasa si ese contrato lo celebra una persona moral y el apoderado o representante legal de esa persona moral no cuenta con un poder amplio y suficiente que le permita llevar a cabo la operación? Esta puede ser declarada inválida. Oiga,
A ver, voy a poner un ejemplo muy claro. Una persona moral me vende una casa. Me la vende, yo soy el comprador. Bien. Y después me dice el notario, yo no puedo autorizar esta venta. Oiga, ¿por qué? Es que el poder que me está presentando el apoderado de la empresa no contiene facultades de dominio. Y al no tener el poder otorgado con facultades de dominio, no puede, en este caso, haber esta transmisión de derechos reales. Entonces ahí, ¿qué se necesitaba? Alguien que sí tuviera un poder amplio y suficiente para realizarlo. Un contrato puede ser invalidado también por vicios del consentimiento. Firmé y dije que sí, pero me engañaron. Hubo error, o me amenazaron, hubo violencia, o me indujeron al error, hubo dolo. Eso vicia el consentimiento. Eso podría traer la nulidad de un contrato. Por su objeto o su motivo o fin que sean ilícitos. Oye, ¿cómo me pretendes traspasar una negociación mercantil ubicada en un lugar donde no cuentas con el uso de suelo? No porque vayas a vender algo indebido, vas a vender tela. Eso no es algo indebido. El problema y lo indebido es que no tienes el uso de suelo comercial. Entonces, aquí ese objeto no es lícito. Y no porque implique delito, simplemente no es lícito porque no es un objeto permitido por la ley en ese lugar. Cuarto, porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Hablamos de la venta de un bien inmueble verbal, a la palabra. Fíjense aquí las situaciones. Bien inmueble, verbal, a la palabra. No hay un contrato escrito. La ley exige en la compra-venta un contrato escrito. La ley exige respecto de la venta de bienes inmuebles que además ese contrato sea solemnizado ante notario o fedatario público. Aquí entonces, si nunca se firmó el contrato, hay falta de forma. Y ese sería pues un requisito de validez que nos está faltando a nosotros. ¿Qué podemos decir entonces? Que el primer requisito de validez es capacidad de las partes. El segundo, ausencia de vicios del consentimiento. El tercero, objeto, motivo, fin lícito. Y el cuarto, formalidad. Esos son los 4 requisitos de validez. Entonces, aquí ya lo tenemos sintetizado. De lo anterior se deriva entonces que los elementos de validez en los contratos son la capacidad, como lo comenté. Es decir, pueden firmar un contrato los que no se encuentran impedidos por la ley. Establece el Código Civil en su artículo 1798. Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Personas que tengan algún tipo de discapacidad en el plano mental, en el plano intelectual, sea por algún accidente, por motivo de la edad avanzada, por alguna enfermedad crónica incurable, pero si no se tiene, si no se cuenta con esa capacidad, no puedo entonces celebrar ningún tipo de contrato. La ausencia de vicios del consentimiento, que la voluntad de las partes se expresó de manera libre, sin que hubiera para ello presión o vicio alguno. El artículo 1812 nos dice, el consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Tiene que ser un consentimiento libre, expreso, espontáneo, donde no exista ningún tipo de presión, ningún tipo de daño, nada de esto de lo que aquí se está comentando. El tercero, el fin o motivo determinantemente lícito.
El fin o motivo que perciben las partes es el contrato. Siempre debe de ser de acuerdo a las leyes o normas jurídicas, nunca contrario al orden público ni a las buenas costumbres, y el Código Civil en su artículo 1830 nos dice: es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Muy subjetivo esto de las buenas costumbres, pero lo que no es objetivo son las leyes que son de orden público. Entonces, una actividad se vuelve ilícita cuando no está permitida por esas disposiciones de orden público. Y el caso concreto, vuelvo a insistir, los usos de suelo, las licencias de funcionamiento que se vuelven primordiales para el manejo de giros mercantiles. Entonces, ahí vemos esta situación. Y por último, decíamos la forma. La forma es importantísima. Después de haber cumplido con la solemnidad establecida por la ley, el artículo 1833 nos dice: cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras éste no reviste esa forma, no será válido, salvo disposición en contrario. Pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al mismo contrato la forma legal. Bien. No es lo mismo solemnidad que formalidad. La solemnidad, ya decíamos que solo se exige para ciertos contratos. Ratificar la voluntad ante la autoridad, llámese un notario, llámese un corredor público, llámese un juez, llámese un agente del Ministerio Público, llámese una autoridad. La forma que el acto debe de revestir. La compra-venta en lo general, todavía no de bienes inmuebles, en lo general, dice que cuando el monto de la venta supera, creo que se manejan 500 pesos o 1,000 pesos, debe ser por escrito. Esa es la forma. Pero si se tratare de bienes inmuebles, además de observar la forma escrita, debe también ser solemnizado. Debe elevarse escritura pública ante notario público. Entonces hay que ver qué tipo de contratos son aquellos que exigen la forma. El arrendamiento exige la forma escrita. No es un contrato solemne, no exige que lo celebremos ante notario. Oye, pero ¿qué crees? Fíjate que yo represento un arrendador y él me dice que sí le gustó el arrendatario, pero que quiere celebrar el contrato de arrendamiento ante notario. ¿Verdad que no se puede? Sí, sí se puede. Nada nos impide el darle solemnidad a un acto jurídico. No es requisito. El arrendamiento no exige que se eleve escritura pública. Si nosotros lo queremos elevar escritura pública, no tenemos ningún problema. Es un contrato escrito que está cumpliendo con la forma y además fue solemnizado, ya que parte arrendadora y parte arrendataria acudieron al notario y manifestaron su deseo de obligarse en los términos estipulados en el contrato, y además esa voluntad la ratificaron firmando el testimonio notarial correspondiente. Esto para distinguir lo que es la forma de lo que sería, en este caso, la solemnidad. Bien. Esto es lo comentado hasta este momento. No quisiera yo saturar mucho en esta primera plática de información. Pido además también un poquitito de consideración. Créanme que ahorita ya a estas alturas del partido ya el esfuerzo ya está siendo un poquito pesado, pero sí quisiera, para poder hablar, pero sí quisiera terminar con algunas acotaciones, algunas precisiones en el entendido de que la siguiente sesión
Vamos a seguir abordando esta parte y veremos también, entraremos ya de lleno a comentar, analizar contratos de manera específica. Bien. El contrato y el convenio son actos jurídicos. Son actos donde interviene la voluntad de las personas con el fin de producir consecuencias de derecho. Acto eminentemente humano, ¿no? Y eso hay que destacarlo por muchísimas razones. Es un acto humano. Bien. Las 4 consecuencias de derecho que puede producir un acto jurídico ya las destacábamos. Crear derechos y obligaciones, transferir o transmitir derechos y obligaciones, esa es la segunda. Tercera, modificar derechos y obligaciones. Cuarta, extinguir derechos y obligaciones. Bien. Los convenios, así lo dice el Código Civil, que crean o transmiten obligaciones, reciben el nombre de contratos. Entonces, el contrato solo puede estipular la creación de derechos y obligaciones, es un contrato nuevo, o la transmisión de derechos y obligaciones, como el ejemplo que poníamos de un traspaso. En cambio, si yo quiero modificar solamente alguna cláusula de un contrato ya existente, vamos a celebrar un convenio modificatorio. Se modifica solamente cierta parte, pero el resto del contrato se mantiene impoluto, se mantiene tal cual, si se me permite la expresión. Entonces, nada más celebramos un convenio para modificar una cláusula o 2 cláusulas. Si vamos a reestructurar el crédito, pues a lo mejor vamos a modificar la cláusula que habla sobre el plazo y la cláusula que habla sobre el monto, pero el contrato subsiste. Y hablábamos también de que hay convenios para extinguir obligaciones. Ahorita que se comentaba ese contrato que quedó a la deriva, los contratos hay que terminarlos. Y el ejemplo que planteábamos aquí es perfectamente claro. Este ejemplo que planteábamos en el arrendamiento. Yo fui el mejor arrendatario. Pagué siempre en tiempo y en forma, tanto la renta como los servicios. Mantuve siempre en un perfecto estado de conservación el inmueble. No di problemas con los vecinos, pagué cuotas de mantenimiento, todo en orden. Y se me hizo fácil, como dijera una canción. El día en que el contrato llegó a su término, entregué las llaves y me fui. Pero nunca finiquitamos la obligación. Ahí teníamos que haber celebrado nosotros un convenio de terminación de contrato para que el arrendador se diera por bien recibido del inmueble y me otorgara el más amplio finiquito que en derecho corresponda. El no haberlo hecho pudiera llegar a generar una demanda en contra mía, que me demande meses de renta, que me demande pago de servicios en virtud de que nunca hubo una entrega formal del inmueble. Entonces, distinguir el contrato del convenio. Ya con la práctica lo vamos a ir entendiendo perfectamente. Cuando elaboremos anexos, adendums de contratos, el anexo, el adendum es un convenio. Así es, ¿no? Vimos entonces todo ello, vimos las fuentes de las obligaciones, el contrato, el enriquecimiento el ilícito, la declaración unilateral de voluntad, las obligaciones que surgen de los hechos ilícitos, la gestión de negocios, pero nada más las menciona. La única fuente que definimos fue el contrato. Lo definimos en base al Código Civil. Vimos el fundamento legal de esa definición y a partir de ello, pues fuimos revisando todos estos elementos de existencia del acto jurídico y todos estos requisitos de validez.
Concluyo mi intervención con lo siguiente. Cuando hablamos nosotros de los elementos de existencia, el término es muy claro, existencia. Si falta algún elemento de existencia, el acto es inexistente. El acto nunca nació a la vida jurídica. ¿Qué pasa si se acredita a través de una prueba pericial en grafoscopía que la firma que calza dicho contrato en la parte que dice vendedor no corresponde al puño y letra de la persona que supuestamente vendió? Ah, pues el contrato es inexistente. ¿Qué pasa si en este caso no se establece un objeto? Si no hay objeto o ese objeto es ilícito, el acto tampoco nace a la vida. Es inexistente. Los elementos de existencia no se pueden convalidar, es decir, no se pueden subsanar. ¿Qué pasa con los requisitos de validez? En algunos casos, estos podrían subsanarse. En algunos otros, traerían la nulidad del acto jurídico. ¿Qué sucede, por ejemplo, si un menor de edad firma un contrato? En este caso, pues carece de capacidad. Pero va a llegar el día en que sea capaz y pueda celebrarlo. Pero si es una persona imposibilitada mentalmente, tenga la edad que tenga, no lo va a poder convalidar. Es que a mí me engañaron, es decir, hubo vicios del consentimiento. Puedo demandar la nulidad del contrato, pero si no hago nada y consiento ese engaño, ese dolo, esa presión, se está subsanando el acto. El tema de los hechos, en este caso, del motivo fin lícito. Es que yo sigo empecinado, yo quiero poner mi empresa taurina, yo quiero llevar a cabo espectáculos taurinos, corridas de toros. En la Ciudad de México no lo voy a poder hacer, pero hay entidades federativas que sí me lo permiten. Y el caso de la forma, en el caso de la forma, un documento que carezca de forma se le puede dar forma para evitar su nulidad. Bien, todo esto, estimados amigos, lo vamos a ir viendo bastante al detalle. Ahorita nos quedó pendiente hablar de lo que es la división de los contratos, la clasificación de los contratos y de algunas reglas de interpretación de los contratos. Yo aquí sí pediría muy amablemente su consideración. Ya ahorita la voz no me está dando mucho, pero sí quedo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier aclaración o comentario de lo visto hasta este momento. Muchísimas gracias a todos. Sí, adelante, CSH. Sí. Hola, ¿qué tal, maestro? Yo tengo una duda. Bueno, aquí en Puebla, como tal, cuando se hacen escrituras, se hacen 2 avisos preventivos. Sí. Y yo con un notario platiqué para la cancelación del segundo aviso preventivo, pero me había comentado que es complicado, que lo que yo tenía que realizar era precisamente el convenio que mencionaba, el convenio de extinción de obligaciones y derechos. Bueno, era un contrato de compraventa y pues no, ya yo creo que las partes estarían de acuerdo y ya firmarían ese convenio y ya se puede cancelar, pero no sé, ¿sí sería ese convenio o nos conviene más como una rescisión? Lo que pasa es que hay que distinguir. La rescisión necesariamente deriva del incumplimiento de alguno de los dos. El incumplimiento de cualquiera de los dos nos permite demandar la rescisión. Bien, el simple acuerdo de voluntades impera tanto en los contratos como en los convenios. Si nosotros celebramos un convenio por el cual decidimos dejar sin efecto el contrato de compra-venta que se celebró
Y si hubo entrega de cantidades o de bienes o algo, y se establece ahí la forma en que esto se va a restituir, el notario tiene el soporte para poder mandar cancelar ese segundo aviso preventivo. Ahí es donde está precisamente el punto. El notario no actúa de mutuo propio, no puede llegar al registro público de la propiedad y decir, es que solicito la cancelación de este aviso preventivo. Le van a decir, bueno, ¿y cuál es su soporte? Bueno, el soporte es este convenio por el cual se dio por terminado el contrato de compraventa. Eso sí se lo permitiría. Yo me iría más por esa situación que ir por una rescisión, porque en una rescisión hay que acreditar un incumplimiento. Ok, muy bien. Entonces sí sería el convenio de extinción. Mucho Me había mejor. comentado que era judicial, pero yo creo que él sí lo podría hacer. Sí, el mismo notario lo va a fedatar, él es fedatario, entonces no es necesario en el juzgado, puede ser ante el mismo notario. Perfecto, maestro. Muchas gracias. A sus órdenes. Tenemos a la licenciada Adriana Rivera. Adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Complementando un poco la pregunta de la compañera anterior, tengo un cliente que firmó un contrato de promesa de compraventa, hubo un pago de garantía, se comenzó el proceso con el notario y resulta que el comprador desapareció. Jamás regresó por el dinero, jamás regresó a rescindir ningún contrato, desapareció simplemente. Y estos clientes se tardaron muchísimo tiempo en lograr una rescisión o sea, la cancelación del proceso, porque el comprador desapareció, no hubo manera de contactarlo y no podían tampoco vender. No sé si pudiera, o es momento ahorita a este nivel de las clases, o más adelante pudiera ahondar un poco en el proceso que se requiere para poder cancelar cuando el comprador desaparece y ellos necesitan vender la propiedad. Sí, desde luego que sí, digo, en su momento vamos a ver el contrato de compra-venta y todas estas eventualidades que pudieran llegar a presentarse. Si nada más fue una cantidad que se entregó a manera de garantía, lo que se conoce como arras, pues nosotros podemos consignar el depósito de esa cantidad en un juzgado para demostrar que no nos estamos quedando con la cantidad. Y a partir de ello, pues demandar en este caso la rescisión del contrato. Obvio, no sabemos a dónde se fue esta persona. Podemos hacerlo a través de edictos. Si es que se formalizó el contrato de compraventa, si fue una promesa de compraventa, pues entonces también podemos nosotros pedir esa terminación, devolviendo o haciendo la consignación de estas arras que se dieron a título de garantía. Vamos a ver el escenario en su momento porque sí es un poquito más complejo. Estupendo, gracias. Que se mejore. Gracias, muy amable. Licenciada Ana. Perdón, tengo, licenciada Iniesta, a la licenciada María Guadalupe que hace al inicio de la clase estaba haciendo su pregunta. Adelante, licenciada María Guadalupe, por favor. Hola, era María del Rocío. Perdón. Pero no, yo prefiero la siguiente clase retomarlo porque el maestro está enfermo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, muy amable. Maestro, buenas noches. Soy Ana Rosas. Muy buenas noches. Maestro, quisiera hacerle una pregunta en relación con esto del otorgamiento y firma de escritura en relación con un inmueble. La cuestión es esta: un apoderado se demanda el otorgamiento y firma de escritura. Para esto el demandado no se encuentra. Y quien recibe la notificación es su apoderado. Su apoderado ya tiene más de 10 años que tenía ese poder, pero porque no tenía fecha estipulada para ese vencimiento. En ese inter, como no localiza a su poderdante, pues dice el término está pasando para poder contestar la demanda y que no incurra en ninguna responsabilidad el demandado, pues dice, pues él se cerciora de que no se le ha
dejado sin efectos el poder, no se le ha revocado. Y entonces él, ya estando en el tiempo, todavía contesta la demanda allanándose porque él tenía conocimiento de todo, y pues se allana. En un momento dado, cuando aparezca su poderdante, ¿le podría deparar algún problema? Aquí recordemos que, bueno, este poder surtió efectos nada más entre ellos dos, poderdante y apoderado, y le dio facultades para transmitir el inmueble. Debe ser un poder para actos de dominio. No, ¿Qué es lo que, ¿mande? no, nada ¿No? más fue para contestar demandas o Ok. cuestiones actos. Lo que sí se puede hacer en este caso es solicitar o demandar una rendición de cuentas. Este poderdante no podría demandar la nulidad del contrato por el cual se demandó. En todo caso, puede exigirle cuentas a su apoderado el por qué se allanó. Es lo que podría hacer en un momento dado. En un momento dado, si dijera, bueno, ¿sabes qué? Que te quería evitar una cuestión de que te fueras en rebeldía, o que tú sabías perfectamente que todo fue apegado en relación a un anterior antecedentes, los antecedentes, y pues yo lo único que contesté es que todo fue cierto, Ajá. nada más, no hice ninguna otra cosa, porque en un momento dado, como usted bien atinadamente lo dice, no tiene para actos de dominio. En un momento dado, cuando el juez nuevamente, pues si ya se dicta la sentencia a causa ejecutoria, pues obviamente va a tener que solicitar nuevamente, se presente el demandado. ¿Para qué? Para que firme la correspondiente escritura. Entonces ahí ya el poderdante ahí ya no podrá tener injerencia, ¿no? ¿O sí? No, ya no tiene facultades para firmar escritura. Sus facultades están limitadas. Hasta nada más la pura contestación de demanda. Así es. Ah, gracias, maestro. ¿De Que qué? se mejore, maestro. Gracias, muy amable. Maestro, soy Oscar Rosas, Oscar Reyes Rosas. Mi pregunta es la siguiente, maestro. En un contrato de compra-venta, está el comprador y están tres copropietarias, pero una de ellas es menor de edad. ¿Adolece de alguna nulidad del contrato? Sí, sí, porque aquí en este caso, para poder vender su parte alícuota de copropiedad, se necesitaba autorización judicial. Se solicita autorización judicial y el juez tiene que designar un tutor judicial especial para llevar a cabo la venta. Entonces, sí, no puede darse de manera directa, tiene que haber esa autorización por parte de un juez. Maestro, ¿y si esto fue hace 30 años? Lo que podría convalidar, y ahí vamos a los requisitos de validez, es que esta persona que en su momento fue menor de edad, ahorita esté dispuesta a vender. Ahorita ya es mayor de edad, ya tiene la plena disposición de su parte alícuota de copropiedad, no tendría ningún problema. Correcto. Y maestro, si nos pudiera proporcionar su teléfono, de veras que sería muy valioso para nosotros. Sí, cualquier consulta o algo es directamente con la doctora Ivette Negrete. Ahorita no sé si ya haya subido ella los teléfonos ahorita al chat, sino ahí están ya y entonces cualquier cita, cualquier llamada y todo, por conducto de ella, y con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Su nombre completo, maestro, perdone que solamente sé que aparece como José Miguel. Sí, González Sánchez. Muchas gracias, A maestro. ustedes. Que tenga bonita noche y qué excelente exposición. Gracias, muy amable. Ahora sí, vamos Buenas, nada más la tengo una licenciada duda. Gina, Sí, muchas gracias. a la licenciada Anaí también después, y ya porque el maestro se encuentra un poquito malito, entonces con ella terminamos, con la licenciada Anaí. Adelante, licenciada Gina. Gracias, gracias. Que es algo un poco breve, pero es del tema. ¿Qué pasa cuando en un proceso de compraventa quieren irse directo a escritura? ¿Está correcto? ¿Usted qué opina de eso?
Bueno, lo que pasa es que ahí tendríamos nosotros que desglosar qué es lo que estamos vendiendo. Vamos, si nosotros hablamos de un bien, Sí, claro. si de un bien ya usado, de una casa usada, no tenemos ningún problema porque nosotros podemos, desde luego, hacer siempre un contrato de compraventa y después ir a la notaría a darle la solemnidad a ese contrato. Muchas veces incluso hay notarías que nos dicen, ustedes hagan el contrato, y hay notarías que dicen, no, vamos a celebrar aquí un nuevo contrato y en base a eso es que vamos a hacer la escritura. En realidad, o sea, entre más se pueda simplificar toda esta parte es mejor, no tenemos ningún tipo de problema. Esa voluntad, ese consentimiento del que hablábamos hoy, asociado del objeto, ya sabemos cuál es el objeto: transmitir la propiedad de un bien inmueble por parte del vendedor hacia el comprador. Ya hay un acuerdo en el precio, ya se estipula la forma de pagar ese precio, ya se estipula la forma de entregar el bien. Pues inmediatamente podemos irnos a escritura. A lo mejor hacer de todos modos un contrato privado, pero que finalmente vamos a tener que formalizar y solemnizar en la notaría. Entonces no hay ningún problema. ¿Cuándo es cuando sí tendríamos problema? Cuando, por ejemplo, oiga, es que yo le quiero vender la casa que me dejó mi abuelita. El problema es que yo no he abierto el juicio sucesorio. Todavía la casa de mi abuelita no me la han transmitido. Ahí sí no pudiéramos escriturar directamente, porque el notario nos va a decir, hasta que el vendedor se adjudique la casa de su abuelita, está en posición de poderle escriturar. Sé que la pregunta aquí podría ser, oye, ¿y podemos de todos modos hacer un contrato ahorita de compraventa condicionado a que el señor se adjudique la casa de la abuelita? Sí, pero no deja de ser un riesgo. Entonces, ahí va a depender de cada caso. Cuando estamos en el escenario, pues desde luego que sí conviene. En este caso fue de hecho, el propietario estaba adjudicándose la herencia. Queríamos hacer un contrato de promesa de compraventa condicionado porque se estaba llevando los dos procesos al mismo tiempo y el comprador no quiso, él quiso irse, dice que, o sea, se sentía más seguro yéndose directo a escritura. Pero ahí sí no se podría, mientras no esté adjudicado, no puede irse directamente a escritura, no tiene el pleno dominio del bien. Ya estaba, sí, se hizo al mismo tiempo. Ah, bueno, eso sí, Sí, eso sí. Sí, perdón, ya nada más. Ajá. Sí, desde luego, si ya está adjudicado, sin problema, en un mismo testimonio pueden celebrarse las dos operaciones, se adjudica y al mismo tiempo vende sin problema. Entonces, por eso usted recomienda más que en esos casos sea directo a escritura, sin Mejor. promesa de compraventa. Sí, claro, definitivamente, es mucho mejor. Ay, gracias, ya. Muchas gracias, ¿eh? Nada de qué. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario más. Iba a haber uno, doctora, pero creo que ya no. Sí. Anaís, me parece que tenía la manita levantada. No se le escucha. Hay uno, por favor. Se trata de que un contrato de privado, el notario lo puede elevar a una escritura, pero ¿cuál es la diferencia de una protocolización, maestro? Sí, son dos cosas diferentes. Nosotros podemos llevar ahorita un contrato privado ante un notario. Oiga, simplemente queremos celebrar este contrato ante su fe, y el notario exclusivamente da fe de la personalidad, de la identidad de cada persona, parte vendedora, parte compradora, y él da fe de la personalidad. Es un contrato que él está certificando en el sentido de la identidad de las partes. Protocolizar es cuando el contrato se eleva a escritura pública y genera la inscripción en el registro público de la propiedad. Esa sería la diferencia que tendríamos. Maestro, ¿ya me escucha? Disculpe. Sí, perfecto. Maestro, usted hablaba de la rescisión del contrato. En un contrato de servicios profesionales celebrado ante un ayuntamiento, si, por ejemplo, se hace un contrato principal, se establecen las cláusulas de las que se va a llevar a cabo, obviamente también el pago.
por los servicios profesionales, pero se celebra la presidencia, no se pasa al área de contaduría. El área de contaduría establece que tiene que bajar, seguir ciertos lineamientos en base a la ley de arrendamientos y adquisiciones, y se establece que se va a hacer un convenio, es como un convenio sobre el contrato principal firmado, pero en ese caso lo que sería el área de contabilidad del ayuntamiento municipal pide que se modifique el contrato principal porque tiene que establecerse bajo ciertas condiciones. Pero pues, la contraparte dice, no, es que en sí el contrato ya causó sus efectos legales. Desde el momento en que se firmaron, ya. Entonces, nada más es el anexo. ¿Cómo se podría solicitar ya sea la rescisión con una penalización o simplemente está bien anexarle como que ese convenio? Si aquí si hubo cumplimiento de ambas partes, pues obviamente es un convenio de terminación, donde ambas partes pues lo dan por concluido. La rescisión, recordemos que la rescisión parte de un incumplimiento. Entonces, yo a partir de la rescisión como parte afectada, puedo demandar rescisión o cumplimiento, pero la rescisión trae necesariamente una acción ya de carácter contencioso, ya sería diferente. Entonces, yo en un mismo convenio haría esa terminación y haría referencia a esa modificación que se quiere manejar para poderse terminar en ese mismo momento y ya no tendríamos problema. Gracias, maestro. La había pensado así, pero dije, no sé si esté mal, porque de hecho se elaboró el convenio en base a la modificación. Esto ellos dicen o refieren al tema de su año fiscal, porque cada contrato o cada movimiento tiene que venir con un contrato. Decía, bueno, con el convenio, y así no se modifica el contrato principal, porque al final de cuentas, como bien digo, ya surtió sus efectos legales, o sea, ya está corriendo desde la fecha en que se firmó por ambas partes. Así es. Sí, no tiene problema. Gracias, maestro, muy amable. A usted. Maestro, tengo a CSHIM Legal. Ajá. Si puede hacer uso de la voz, por favor, para que haga sus preguntas. Perdón. Hola, maestro, otra vez. Una pregunta rápida. Estoy haciendo una nulidad de escritura pública porque, bueno, era una escritura, son 2 copropietarios y, bueno, uno de los copropietarios hace la donación en favor de sus hijos. Entonces, bueno, aquí no firmó la otra copropietaria, entonces yo no sé si pudiera ser un elemento que se omite bueno, porque no hay no hubo consentimiento de la otra copropietaria, y aparte el copropietario que firmó me comenta que tuvo vicios en el consentimiento porque se supone que la escritura la firma en 2018, los hijos le dicen que la cancelan y la autorizan definitivamente hasta este año, hasta 2025, entonces pues realmente le está sorprendido que se haya todavía finalizado la escritura pública y le habían pues como engañado, que ya la habían cancelado y que ya no se iba a hacer. Entonces yo me estoy yendo que falta como tal esos elementos de consentimiento, tanto de la copropietaria que no firmó en la escritura, tanto como del otro copropietario. Nada más que todavía tenía un poquito la espinita porque había visto una tesis que decía que en las donaciones no se requería ese otro consentimiento del copropietario, pero aquí en Puebla hay un artículo que es el 1088 que nos establece que todo lo que hagan los copropietarios deben de estar de acuerdo los demás. Entonces, yo por ahí me estoy yendo, y más que el señor como que se le olvidan mucho las cosas, no le dieron el usufructo que les había comentado a los hijos. Entonces, bueno, yo pienso que sí pudiera llevarse a cabo todavía esta nulidad. Claro. No sé Desde usted. luego, y es un principio que no impera nada más en Puebla, impera en toda la República. La copropiedad requiere del consentimiento expreso de todos los copropietarios para enajenar el bien. Si falta el consentimiento de alguno de ellos, pues se hace nulo. Entonces, sí estamos en posibilidad de demandar esa nulidad. Perfecto, aunque sea donación, porque como Claro. no hubo dinero de por medio, es lo que tenía yo duda. Son copropietarios finalmente. Sí, exacto.
Bueno, maestro, pues muchas gracias. Ya disculpe que le hice 2 preguntas. No se preocupe. Pues muchísimas gracias, fue de veras un gusto estar con ustedes y los esperamos con muchísimo gusto el próximo martes a las 7:30 de la noche y ya, ahora sí esperamos que la voz nos dé para seguir platicando de todo esto que tanto nos gusta. Muchas gracias.